Voy a hacer un breve comentario sobre uno de los tantos aspectos de la práctica del Vajrayana, que es de esto que llamamos post-meditación. Pero la intención es que aquello que de manera esquemática solemos decir la motivación, algo tan importante previo a nuestra práctica, el preguntarnos para qué, el por qué, para quiénes estamos practicando. No hay acto en nuestra vida que no esté antecedido, que no esté precedido por una motivación, desde las cosas más simples, como prepararnos el desayuno por las mañanas o nuestras maletas para ir de viaje, es decir, que hay una intención, prestamos cuidado a tener y a poner a nuestro alcance todo aquello que necesitamos, que nos está siendo útil en ese momento, pero por seguir con este ejemplo de las maletas, que es algo que necesitaremos en un tiempo que está por llegar. Así que nos estamos preparando para aquello que está por suceder. Valga este ejemplo tan simple para redimensionar la importancia de la motivación. Lo podemos hacer con nuestras propias palabras. De hecho, es muy importante que lo hagamos también con nuestras propias palabras, que hagamos propio lo que las plegarias, las enseñanzas, los textos, las enseñanzas que recibimos, aquellas que leemos, pues nos van dando todos estos medios hábiles. Así que en nuestra práctica podríamos, antes de comenzar, pues preguntarnos, respondernos e incentivar cuál es el sentido de nuestra práctica. Luego está la parte central, que es la práctica en sí, de la que hemos estado hablando cada lunes y seguiremos hablando. De hecho, os vuelvo a recordar, a sugerir esta lectura ordenada que se puede hacer del libro de la editorial Chapsel, de la editorial de Daxankayu, el libro Chenrezig, El noble y sublime compasivo, El noble y sublime de la gran compasión, me corrijo, Chenrezig, como título y subtítulo, El noble y sublime de la gran compasión, que ha ordenado las enseñanzas que el Lama Drupyo diera durante tantísimos años sobre la práctica de Chenrezig. Así que hay allí un comentario que lo podemos ir haciendo al mismo tiempo que vamos leyendo en nuestro momento de estudio de la práctica, al mismo tiempo. La plegaria al linaje, tomar refugio, la práctica de las 7 ramas, esto, aquello y lo otro. Hay allí una compañía extraordinaria del Lama Drupyo para ir profundizando en la riqueza de la práctica. Hoy voy a hablar de esto que llamamos postmeditación, pero me gustaría hacer esta salvedad, que en realidad todas estas indicaciones tienen el hecho de lo anterior, la práctica y lo posterior, una cualidad pedagógica de cierto orden, de cierto esquema, pero que siempre se nos invita a que no haya tal diferenciación como esto es la práctica y aquello es nuestra vida cotidiana. Sin duda que hay momentos como este en el que estamos escuchando un breve comentario o nos sentamos a una enseñanza mayor o en nuestro punto de estar delante del texto y hacer la recitación completa del texto, la visualización, etc. Y ese es el momento ideal, pero no el único. Incluso podríamos rever esto de momento ideal, porque es verdad que el momento formal de estar sentados delante de la práctica nos permite estar más centrados en ella, pero también es cierto que no estamos tan expuestos a lo que cotidianamente estamos expuestos, en las relaciones intrapersonales, en nuestro hogar, en la oficina, en el transporte, andando por la ciudad. Así que a eso es lo que apunta todas estas instrucciones, para que en realidad veamos que también la práctica meditativa de la compasión está presente allí donde nosotros estemos. En el libro que os estaba comentando, voy a leer literalmente lo que dice el libro de las enseñanzas de Chenrezig, dice: en las sesiones de meditación uno se establece en equilibrio meditativo,
que es establecerse en equilibrio en la propia esencia sin concebir las tres esferas de pasado, presente o futuro, o hay otras referencias que nos llevaría más tiempo desarrollarlas, ¿sí? Pero en definitiva, el punto del equilibrio meditativo es también, y esto lo agrego yo, estar pensando que la práctica de Chenrezig que estamos haciendo, cuando dice puedan todos los seres sensibles, pues nos incluimos, no nos excluimos. Ese punto de equilibrio meditativo es pensar como lo haría el propio Chenrezig, como lo hace el propio Buda de la compasión, que está pensando, o como una madre, ese ejemplo que utilizamos tanto, que está pensando en la bondad, en el bienestar y en el esfuerzo que se exige a sí misma para sostener a todos sus hijos por igual. Así que ese es el punto también del equilibrio meditativo, que por algunos motivos que tienen que ver en cómo nos valoramos a nosotros, que en general hay una tendencia a una desmedida autocrítica, incluso a veces hay crisis de desvalorización, de pensarnos que no damos la talla, que no somos suficientes, que lo hacemos mal, que no somos lo debidamente inteligentes o convocantes, que, etcétera, etcétera, pues incluir también en la práctica de la compasión nuestras dificultades, nuestros anhelos, nuestras frustraciones, nuestros dolores, nuestro sufrimiento, para que la práctica sea también ese punto balsámico para nuestro dolor, que es idéntico al dolor de los demás, que nuestro sufrimiento es idéntico al sufrimiento de los demás y viceversa. Así que establecemos ese punto de equilibrio meditativo. De hecho, en los sutras el Buda lo afirma, nadie puede amar a los demás si no se está amando a sí mismo. O en otros pasajes dice, quien se ama a sí mismo, que esto no es una idolatría hacia un ego desmedido o una sobreimportancia, sino ese amor sano, profundo, de cuidado, de valorarnos, de acompañarnos, de estar con nosotros mismos, confiando en nuestras cualidades y en nuestra naturaleza mayor. Que quien se ama a sí mismo, retomando las palabras del Buda, no hace daño a los demás. Así que cuando hablamos de todos los seres sensibles, ese equilibrio meditativo, estamos nosotros incluidos, no nos excluimos. Y luego dice, retomando las enseñanzas de la Madhuryo, al acabar la sesión se procede a la post-meditación, podríamos decir otro ámbito de nuestra práctica meditativa, que es la mayor parte de nuestro tiempo estamos en comunicación con los demás. Estamos todo el tiempo interactuando con los demás. Incluso a veces, estando solo, estamos interactuando emocionalmente a través del recuerdo, de la proyección. Estamos interactuando con los demás. Lo que nos pasó, lo que no nos pasó, con quiénes nos encontramos, con quién nos gustaría encontrarnos, con quién no nos gustaría encontrarnos, pero que tal vez nos vamos a encontrar o nos hayamos encontrado. Así que en nuestra vida interrelacional es un punto para llevar nuestra práctica meditativa, porque es de la compasión, porque es la mayor parte del tiempo en el que pasamos es estando con los demás. Entonces dice, sin distraernos, vuelvo a las enseñanzas de la Madhuryo, de lo que hemos cultivado en la meditación, uno entra en las actividades cotidianas. La meditación sería como el sol, da este ejemplo en la Madhuryo, y la posmeditación como la luz del sol. Mira qué bonito ejemplo. Y ambas están indiferenciadas. La meditación es como el sol, como la luz del sol, y es la posmeditación. Lo voy a decir más ordenadamente. La meditación sería como el sol y la posmeditación como la luz del sol. Ambas están indiferenciadas. Entonces, uno en la posmeditación, dice el texto, las enseñanzas de la Madhuryo, uno se aplica principalmente a lo que se conoce como las tres integraciones. ¿Qué son esas tres integraciones? Es lo que dice el propio texto de Chenrezig. Integrar las apariencias, es decir, todo aquello que vamos percibiendo, las distintas formas, las formas humanas, las formas no humanas, todo aquello, incluso las formas inanimadas, porque incluso sobre las formas inanimadas, los objetos, cualquiera sea el aspecto, hay una relación emocional. Con los objetos me atraen, me desagradan, hay un sentimiento de propiedad. Mi coche, mi ropa, mi silla
o la ropa, el coche, la silla o los objetos de los demás. Siempre hay una relación entre la forma y el nombre. Y eso genera también un relacionamiento emocional, de apego, de rechazo, siendo como muy esquemático, con todos los matices que en ello hay. Entonces, la forma de integrar las apariencias, los sonidos, y para una ciudad esto es una indicación estupenda. De hecho, hay un poema de Dzogchen Ponlo Rinpoche muy bonito que hace mención a esto también, de ir escuchando todos los sonidos como lo puede hacer un yogi en una cueva. En una cueva, un yogi que se ha retirado a meditar en la soledad de las altas montañas, pero que siguen llegando sonidos de la naturaleza o las voces de un pueblo lejano, y eso nos despierta emocionalmente una valoración. Así que integramos las formas como el aspecto de Chenrezig, como si estuviéramos viendo a los demás como si fueran Chenrezig. Así que hay allí una preciosa indicación que pareciera una cosa menor, pero en estos tiempos, en que, en realidad en todos los tiempos, en que en las comunidades, las sociedades urbanas, tendemos al conflicto, a la desvalorización, a la crítica, a la censura, al desprecio, pues qué mejor que ir sobreponiéndonos como si espiáramos por encima del muro, que es nuestra percepción agradable, desagradable, conocido, amenazante, amistoso, y ver por encima de ese muro de nuestras preconcepciones que en todos está la naturaleza sabia y compasiva de Chenrezig. Integrar que todas las apariencias son la forma de Chenrezig, no que tienen la forma física de Chenrezig, pero recordar que en todos, sobre todo en los seres humanos y no humanos, en los seres vivos, está la naturaleza última de esa mente bondadosa que encarna Chenrezig. Los sonidos, incluso también para escuchar el sonido incesante del trajín cotidiano en una ciudad. A veces escuchamos las sirenas de la policía, las sirenas de los bomberos, las sirenas de las ambulancias. Entonces podríamos también recordar que es como el sonido de Chenrezig, que está presto a traer pues la compasión, el apoyo, el liberar del sufrimiento hacia lo que están yendo los servicios públicos, ¿sí? Las ambulancias, los bomberos, la policía. Van hacia el conflicto, hacia la dificultad, para aportar solución, aliviar el dolor y que se pues proveer lo que se necesita en el momento. Así que podríamos también tener esto presente. O al menos también ante el sonido constante de la ciudad para que esto nos genere un punto de alivio en vez de estar irritados, sentirnos desafiados por tanta intromisión de sonidos, claxon, etcétera, etcétera, encontrarlo que allí también está el sonido, depende de cómo nos relacionemos, como si fuera también el mantra de la compasión. Que todos los sonidos, independientemente de lo que es su contenido en sí, si nos acercamos con esta idea de integrar las apariencias, integrar los sonidos, vamos teniendo allí un punto de apoyo y un recordatorio para que todo el tiempo estemos recordando cómo mantener activa nuestra naturaleza bondadosa de Chenrezig. Entonces, integrar las apariencias, los sonidos y los pensamientos, que esto se deduce de lo que hemos estado compartiendo. En relación con esta práctica de Chenrezig consiste en ver todas las formas como los aspectos de la divinidad de Chenrezig. Estoy leyendo literalmente la enseñanza de Lama Drupio, pero es lo que estaba comentando. Los sonidos como la reverberación del mantra de las 6 sílabas y los pensamientos como indiferenciados de la mente de Chenrezig. Conocimiento, vacuidad. Esa es la instrucción que la solemos encontrar cuando hablamos de Shinel Acton, que a veces pareciera que solo la práctica de Shinel Acton es la práctica del silencio o la práctica reflexiva para ir investigando cuál es la naturaleza del yo. Shinel Acton también es interpretar que todos los sonidos, integrar, mejor dicho, más que interpretar, integrar todos los sonidos que son vacíos de una identidad en sí misma y por lo tanto tienen la naturaleza que tiene el sonido del mantra de Chenrezig. Conocimiento, vacuidad, que es la esfera de la base primordial, tal como hemos estado haciendo durante la meditación.
Ahora voy a compartir pantalla en estos últimos minutos para ayudarme con esta imagen que, aunque tal vez la veáis un poquito pequeña, pero lo voy a ir leyendo, que son algunos de los tantos puntos que traigo a nuestro encuentro que están extraídos del Avatamsaka Sutra. Algunos los he tratado de hacerlos más cercanos, pero todo esto que está aquí, que es parte de las 42 formas de entrenar la mente, es lo que en algunas imágenes que Abyebo Kartulku Rinpoche en el libro El día a día de un budista, si recordáis de ese pequeño libro que es de bolsillo, que es estupendo para tenerlo también, aprovechando que es una edición de bolsillo, para en nuestros desplazamientos día a día y tener allí como unas chuletas para ir viendo cómo podemos ir aprovechando todos estos espacios muertos cuando nos desplazamos de un sitio a otro, eh, que en algunas fotos que llevo Kartukul Rinpoche lo va representando. Hay algunas fotos, creo recordar, que está subiendo o bajando unas escaleras, yendo hacia un sitio o hacia otro, abriendo o cerrando una puerta. Así que lo que el Avatamsaka Sutra nos trae son instrucciones para aprovechar nuestro día a día, para encontrar lo sagrado y lo trascendental en lo cotidiano. Por ejemplo, podríamos comenzar nuestra mañana diciéndonos a nosotros que podamos todos los seres obtener y lucir los ornamentos de la compasión y la sabiduría cuando veas a alguien llevando joyas, llevando los ornamentos. Pero me corrijo, voy al principio o voy a agregar una más que decía, pueda hoy mi mente, el primer principio, el primer pensamiento de la mañana, pueda hoy mi mente y mis acciones expresar amabilidad, ¿no? Al despertar. Aquello que alguna vez contaba que también este pequeño ejercicio de decirnos, pueda mi mente hoy ser amable, ¿no? Y repetirlo como si fuera un mantra. Pueda mi mente hoy ser amable. Y nos dice el Avatamsaka Sutra. Puedo hoy mi mente y mis acciones expresar amabilidad. Otro de los puntos. Esto está dirigido a la comunidad monástica en principio, así que cuando decimos pueda llevar los hábitos, pues podemos pensarlo también cuando nos estamos vistiendo. Hábitos o nuestra ropa cotidiana, el hecho de vestirnos. Pueda llevar los hábitos o las prendas de la atención consciente, la responsabilidad y la virtud cuando me visto. Un hecho cotidiano que es intrascendental, que a veces miramos de acuerdo a la temperatura o al sitio al que vamos, combinar o elegir una otra ropa, independientemente de la ropa que nos pongamos, pues tener este pensamiento. Puedan los hábitos de la atención consciente, la responsabilidad y la virtud, ¿sí? Cuando me visto. Pueda llegar a beber el néctar de la conciencia prístina cuando sujeto la taza del desayuno o durante el día cuando tomo un café, cuando tomo agua, beber que nos impregne, que nos satisfaga, que calme la ansiedad, así como el agua calma la sed, que calme nuestro punto ansioso, la conciencia prístina. Estoy integrando estos tres aspectos de la práctica de Chenrezig. Puedo obtener el alimento de la concentración meditativa cuando como, ¿no? Que este es un punto también importantísimo. De hecho, en todas las tradiciones siempre hay una ofrenda o una bendición hacia los alimentos. Podríamos tener allí presente la interconectividad que hay. Podríamos traer todos los temas de nuestro día a día cuando miramos y damos nuestros primeros bocados, cuando miramos nuestro alimento. Puede estar allí presente la grave crisis climática, la crisis energética, que también somos, aunque de manera pequeña, un eslabón en esa cadena que podemos contribuir en una dirección o en otra, que podemos con nuestro consumo, con nuestra manera, con nuestra comida, con nuestra manera de consumir, también tener ese punto de una presencia activa, despierta, compasiva. Pueda escapar a la prisión de los hábitos emocionales y conductuales nocivos cuando salgo a la calle. Cuando abrimos la puerta y salimos a la calle, pues comprometernos a que, no sé, de acuerdo a nuestras tendencias emocionales que priman nosotros, si es la irritación,
si es el desengaño, si son las prisas, es decir, cuando abra la puerta, pues pueda liberarme de esas tendencias emocionales. Pueda descender hasta llegar al dolor de los otros y estar presente compasivamente cuando bajo unas escaleras. En el metro, vamos al mercado, hay que bajar escaleras en nuestro propio piso, ¿no? Pues tener eso, decir, ¿cómo puedo estar presente en el dolor de los demás? En la manera en que pueda, sin exigencias desmedidas que acaban haciendo lo imposible. Como aunque más no sea, pueda tener un pensamiento hacia el dolor de los demás, de los conocidos, de los no conocidos, al dolor del mundo, el sufrimiento del mundo cuando bajo las escaleras. Puedo abrir la puerta del bienestar y la felicidad cuando abro una puerta, ¿no? También tenerlo presente en nuestros desplazamientos. Puedo cerrar la puerta del dolor y del sufrimiento cuando cierro una puerta. Puede iniciar el camino hacia el noble corazón cuando comienzo a andar, al hecho de levantarnos. De hecho, cuando estudiamos los 4 fundamentos de la atención plena, pues se nos va instruyendo para que estemos atentos a todos los movimientos. Cuando nos sentamos, cuando andamos, cuando nos vestimos, cuando nos duchamos, cuando damos un paso hacia adelante, hacia el costado, hacia atrás. Así que el Avatamsaka Sutra trae esa indicación y la nutre con este punto de la compasión. Puede iniciar el camino hacia el noble corazón cuando comienzo a andar. Pueda contribuir a que todos los seres alcancen una vida digna cuando subo una cuesta. De hecho, quienes venís al centro, Menéndez Pelayo, pues si salís del metro o bajáis del autobús, hay que subir una cuesta. Y ya que venís subiendo esa cuesta para hacer la práctica de Chenrezig, qué mejor que ir estableciendo ya esta motivación, ¿sí? Pueda contribuir a que todos los seres alcancen una vida digna cuando subo una cuesta. Así que esto también nos puede llevar a una reflexión. ¿Qué entendemos que es una vida digna? ¿Y qué puedo aportar hacia mí y hacia los demás para que una vida sea digna? ¿Qué puedo aportar a la dignidad de los demás? Podríamos resumirlo en una sola palabra: amor. La dignidad que le devolvemos con nuestra mirada amorosa al desposeído, al enfermo, al moribundo, a las personas que están en la calle, que están allí en un muro que les hace invisible, que ya no solo ni siquiera le dejamos una ayuda, ni siquiera le miramos, o si dejamos la ayuda la dejamos caer sin detenernos un momento y mirarla a los ojos, ¿no? Y eso es un punto en el que le hacemos digno a los demás, cuando les reconocemos, cuando le damos ese punto de te estoy observando, más que observando, te estoy viendo, te estoy reconociendo, sería la idea, ¿sí? Pueda yo contribuir a que todos los seres alcancen una vida digna cuando subo una cuesta. Ya acabando, son muchas más y las iremos publicando, pero vamos a remitirnos a estas últimas. Puedo ofrecer lo mejor de mí cuando conozco a alguien. Que tenga sentido esto cuando decíamos, te presento a fulano, encantado de conocerte. Que realmente tenga peso eso. Que no sea simplemente una frase ocasional y de buena educación, sino que pueda ofrecer lo mejor de mí mismo. A veces, ¿qué es lo mejor de uno mismo? Silencio, dar espacio a que el otro exprese, quedarnos, marcharnos, sentarnos, sino lo que encontremos que sea mejor en ese momento. Pueda contribuir a que disminuyan las experiencias infelices cuando bajo una cuesta, cuando me voy de Daxankayu, cuando me voy de Cayo de Chenlin y bajo la cuesta. Pueda caminar hacia el beneficio de todos los seres sensibles cuando poso un pie. Pueda contribuir a que todos los seres se alejen del infortunio cuando levanto el pie. Mira, algo muy sencillo como es andar, que muchas veces, Kinin, creo que se llama esta práctica de la meditación consciente, que se suele utilizar en los descansos de los retiros, y algunas tradiciones lo utilizan mucho, pues cómo ir cultivando la atención consciente, ¿no? Los 4 fundamentos de la atención plena al cuerpo. Cuando vamos posando un pie, esa transferencia de peso, pues podríamos ir encontrando aquello que tantas veces hemos afirmado, que atención plena y compasión no están separados, que son una misma cosa. Así que esa atención plena, para acabar este breve comentario, cuando estamos andando, que tenga también este amable condimento de irlo impregnando de una motivación.
Ok, pues el comentario acaba aquí. Ah, al menos podré hacer justicia de que iba a ser breve. ¿Sí? Ok, muchas gracias.